Apreciados estudiantes de décimo, en este momento nos encontramos en la asignatura de estadística, recordándoles que esta es la semana número 2, que va del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo. Vamos a ubicarnos en la página 302 del libro. En la página 302 vamos a hablar sobre medidas de posición. Las medidas de posición son aquellas que hablan sobre percentiles, deciles, cuartiles, rangos intercuartiles, etc. Listo, en nuestro caso hoy vamos a estudiar percentiles. Se dice que matemáticamente un percentil se calcula a través de esta fórmula. P sub k es igual a la adición de el total más 1 multiplicado por un k, que es un valor que ahorita vamos a intentar entender, dividido en 100. Dice, en donde P sub k es el késimo percentil. El késimo percentil quiere decir de 1%, 2%, 3%, así sucesivamente hasta máximo 100%. Eso aplica de igual manera para la K. Dice que es el tamaño de la muestra, la N, y que K es el percentil buscado, recordando que va desde el 1 hasta el 100. Dice que el método para calcular percentiles, cuando se tiene una distribución de frecuencias acumuladas, es primero calcular C igual a el total multiplicado por el percentil que se desea buscar dividido en 100 para determinar el intervalo en donde se encuentra el percentil buscado. Segundo, se determina el valor de la frecuencia absoluta acumulada en donde está C y empleamos los valores del intervalo para calcular el percentil. Y tercero, aplicamos esta fórmula. Si nos damos cuenta, P sub k del percentil que yo quiero buscar de 1 a 100% es igual al límite inferior adicionado en una resta. Esa resta tiene estos valores de acá, recordando que son los mismos de C. N por K dividido en 100. Entonces este valor es el mismo C, que lo estamos poniendo acá. ¿Listo? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la que nos va a dar, dividido en una frecuencia absoluta multiplicado por una amplitud del intervalo. Entonces tenemos acá lo mismo, pero en este caso simplemente estos valores de acá los puse como C, para que sea un poco más fácil reemplazarlo. Dice L sub I, este señor de acá, es el límite inferior del intervalo en donde se encuentra el percentil. Eso ya lo vamos a entender con el ejercicio. F sub I menos 1 es el límite, es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior en donde se encuentra el percentil. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra el percentil. A sub I es la amplitud del intervalo. Entonces obtenemos un ejemplo. El ejemplo dice, en la tabla la tabla de allá, se presentan las respuestas que se obtuvieron al encuestar a 67 personas. 67 está subrayado con azul porque ya sabemos que es el valor total. Acerca del número de minutos de celular que consumen mensualmente. Dice que hay que calcular el porcentil 75. Vamos a calcular K igual a 75 de las distribuciones acumuladas de los datos de la tabla. Entonces tenemos la tabla en la parte de acá, tenemos unos intervalos, recordando que en la parte izquierda hay un paréntesis angular, quiere decir que ese valor sí lo tomo, y en la parte derecha hay un paréntesis normal, quiere decir que eso es un límite a derecha, pero que no lo va a tomar 60 minutos, no lo va a tomar. En ese intervalo va desde 50 hasta 59 minutos con 59 segundos. Este intervalo va desde 60 minutos hasta 69 minutos con 59 segundos. Este intervalo va desde 70 minutos hasta 79 minutos con 59 segundos. Este intervalo va desde 80 minutos hasta 89 minutos con 59 segundos.
que es muy semejante a 90. Ese intervalo va desde 90 minutos hasta 99,59 minutos, que es cercano a 100, y así cada uno. Este señor X sub I representa la marca de clase, simplemente la mitad. 50 a 60 la mitad sería 55, 60 a 70 la mitad 65, 70 a 80 la mitad 75 y así sucesivamente con cada uno de los intervalos. Recordando que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Ese F sub I minúscula significa la frecuencia absoluta. ¿Qué tan frecuente, qué tantas personas consumen entre 50 y máximo 59 minutos con 59 segundos? Solamente son 4. La misma pregunta, 9 para este intervalo, 15 para cada intervalo y así sucesivamente. Y la diferencia entre estos dos es la F, que aquí está minúscula y aquí está mayúscula. Entonces el 4 pasa para acá, 4 más 9, 13, 13 más 15, 28, 28 más 7, 35, 35 más 9, 44, 44 más 11, 55, 55 más 12, 67. Claro, son 67 personas. Esto siempre nos tiene que dar el valor total. ¿Qué pongo allá además? Para que ustedes cuando miren la página 302 lo tengan en cuenta. Un dato importante. Las frecuencias absolutas acumuladas me quiere decir que este va desde 1 a 4 personas. ¿Listo? Que consumen esa cantidad de minutos. De 50 a 59,9 minutos. Este quiere decir 4, el que sigue sería 5 a 13, que sería el 13 de acá. El número que sigue de 13, 14 a 28. Y así sucesivamente con cada uno, nos vamos a dar cuenta que al final toma máximo desde el 55, a continuación el 56 y hasta el límite superior que sería 67. Para que lo tengan en cuenta, eso es muy importante para poder interpretar ahorita. ¿Listo? Entonces el primer paso nos indica que hay que calcular a C. C es igual a N por K dividido en 100. Recordando que N es el total, que serían 67 personas. Lo voy a multiplicar por un K. ¿Quién me recuerda qué es K? Recordemos que K sería en nuestro caso 75, porque dijimos que íbamos a calcular el percentil número 75. Todo lo va a dividir en 100. Tenemos un producto, una multiplicación entre 67 y 75 que nos va a dar como resultado 5025. Y eso lo debemos a su vez dividir en 100, que a su vez eso nos daría 50,25. Ya calculamos el valor de C. El segundo paso nos dice que se determina el valor de la frecuencia absoluta acumulada en donde está y empleamos los valores del intervalo para calcular el percentil. Para eso es que yo anoté esta columna de acá. Fijémonos que 50,25, vamos a buscar a 50 o a 51. Fijémonos acá, vamos a mirar desde 45 hasta 55, 45, 46, 47, 48, 49, 50, obviamente 50,25, 51, 52, 53, 54 y 55. O sea que nosotros vamos a hacer el estudio del percentil número 75 con estos valores de acá. Estos valores de acá son los valores que me van a servir. O sea que me sirve el intervalo con límite inferior de 100, límite superior de 110 sin tocarlo, o sea 109,59 segundos. Minutos, perdón. La marca de clase 105, la frecuencia absoluta 11, la frecuencia absoluta acumulada 55 y recordando que la anterior sería 44. ¿Listo? Entonces vamos a marcar por acá en el paso 2
el intervalo que nos sirve. Desde 100 hasta 110, pero con ese límite sin tocarlo. ¿Listo? Tercero, nos indica aplicar la fórmula. Entonces vamos a aplicar esta de acá que es más fácil. L sub i, ¿quién es L sub i? Recordando, L sub i es el límite inferior del intervalo donde se encuentra el percentil. Donde encontramos el percentil, vamos a mirar que el límite inferior es 100. A eso le vamos a sumar C menos este señor. ¿Quién es C? Recordando que C es 50,25. Le vamos a sustraer F sub i menos 1. ¿Quién será ese? Pues es la frecuencia absoluta acumulada, o sea que me voy a parar en esta columna, la mayúscula, del intervalo anterior, en donde se encuentra el percentil. El percentil se encuentra acá y estamos en la frecuencia absoluta acumulada. El anterior sería el número 44 efectivamente. Y a eso lo voy a dividir en un F sub i. ¿Qué es F sub i? Es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el percentil. La frecuencia absoluta es esta columna de acá, la F minúscula, donde se encuentra el percentil sería 11. Vamos a dividirlo en 11. Y a su vez lo vamos a multiplicar por A sub i. A sub i, recuerde que es la amplitud del intervalo. La amplitud de ese intervalo es de 10. Listo, vamos a empezar a resolver los productos y las sumas. Entonces, siguiente paso, dejo el 100 quieto. Por ahora le voy a adicionar un fraccionario. En el denominador dejo quieto 11. Por acá voy a dejar quieto a 10. Y lo que voy a hacer es, en el numerador, hacer la sustracción. 50,25 menos 44 me da 6,25. Ahora ese señor lo voy a multiplicar por el número 10 y luego lo divido en 11. Podría dividirlo en 11 y luego multiplicarlo por 10 y me va a dar exactamente lo mismo. Por ahora dejamos el número 100, lo dejamos quieto, más 6.25 por 10, recordando que cuando multiplico en base 10 se corre una coma hacia la derecha, entonces quedaría 62,5 y eso lo divido en 11. Continuando con el ejercicio obtendríamos 100 más numerador dividido en denominador 11, 62,5 dividido en 11, que me da aproximadamente 5,68. Pero vamos a aproximarlo mucho más. Recordemos que ya no estamos trabajando con igual, sino con un valor aproximado. Vamos a aproximarlo un poco más para que solamente quede un decimal. 100 más 5,7. Esta adición me daría aproximadamente 105,7, que es el valor que tenemos en el libro. Entonces, ¿qué se deduce? ¿Qué se concluye? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos preguntan que hay que calcular el percentil 75 de la distribución acumulada de los datos de la tabla. El percentil 75 representa 105,7 minutos. O sea que, en conclusión, de las 67 personas encuestadas, el 75% de ellas gastan 105 minutos, 7, recordando que no se tiene sino en base 60 porque los minutos, las horas van, los minutos y los segundos van en base sexagesimal, o sea, base 60. Entonces podríamos pensar acá, 7
multiplicado por 60 que me daría 420. Esto significaría 105 minutos más 42 segundos. ¿Listo? Entonces se concluye nuevamente, el 75% de las personas consumen 105 minutos más 42 segundos. Eso es todo por ahora, chicas. Les deseo muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.